Bueno, decía que vamos a tratar hoy levantamiento de suspensiones de plazos, levantamiento de contratos, reanudación de suspensiones de contratos, indemnizaciones, contratación de emergencia y luego lo que surja, que quiere decir alguna novedad que tenemos. Y entre medias, lo que haremos será ir viendo las distintas novedades legislativas que ha ido viendo. Vale, vamos a aprovechar para hacer la segunda versión. Los que han oído la primera antes de que se cortara, pido disculpas a los que ya se van incorporando. Lo hacemos mejor porque lo hacemos más esquemático, ¿vale? Levantamiento de plazos, cuando podemos entender que se han reanudado los plazos para poder seguir con las licitaciones. Esto ocurrió ya con el Real Decreto Ley 17/2020. Tenéis un vídeo en el canal donde podéis ver esto, ¿vale? Donde podéis ver la explicación sobre este Real Decreto Ley 17/2020. Acordaros que tenía una previsión de entrada en vigor a partir del día 7 de mayo, ¿vale? Eso es lo que hizo que siempre y cuando se tramitaran de forma electrónica las licitaciones, lo que ocurriría es que ya se podía continuar con esos procedimientos y sacar unos nuevos procedimientos de contratación. Y además, los recursos también eran posibles, los recursos de esas licitaciones que procedan en su caso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, simplemente menciono o comento que, cuidado, que la disposición adicional 15 ya obligaba a que tengamos contratación electrónica. Perdonen ustedes que es un motivo de recurso. Es un motivo de recurso que suele triunfar. Es decir, cuando alguien recurre a una licitación, normalmente lo que haces es decir, oye, pues recurro porque la solvencia me parece excesiva. Y no sabes qué va a pasar. Igual luego el tribunal decide otra cosa, pero es que como encima resulte que encuentres algún otro fallo, ¿vale? En el sentido tan fácil de que no se tramite electrónicamente la licitación, pues ya hay un problema. Quiero decir, Real Decreto Ley 17/2020 levantó la suspensión para los contratos, no para todos los procedimientos administrativos, para los contratos públicos que se tramitaran de forma electrónica y para los recursos que también se tramitaran electrónicamente a partir del día 1 de junio, ¿vale? ¿Qué pasó después, ¿vale? Que se dictó un nuevo Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 11/2020, ¿vale? Tenía una disposición adicional octava. El Real Decreto Ley 11/2020 tenía una disposición adicional octava, que venía a decir, básicamente, que el cómputo del plazo para interponer los recursos en vía administrativa o para instar cualquier procedimiento de impugnación, reclamación, conciliación o arbitraje iba a comenzar desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma. ¿Cuándo acaba el estado de alarma? Que yo sepa, acaba el día 7 de junio. Con lo cual, en teoría, según este Decreto Ley 11/2020, con carácter de ley, por cierto, ya veis, empezaría a computarse el plazo para interponer recursos el día hábil siguiente, o sea, el 8 de junio, que es cuando acaba el estado de alarma, ¿vale? Y además, fijaros lo que hacía, ¿vale? No es que reanudara los plazos, no. Si habíamos consumido 5 y quedaban 10, ¿vale? No nos quedarían 10. Es que los volvíamos a iniciar, se reiniciaban los plazos, ¿vale? Fijaros cómo se decía que con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación o actuación administrativa con anterioridad a la declaración del estado de alarma. ¿Esto para qué? Para entender que pues en el plazo del estado de alarma no computarlo a efectos de recurso, ¿vale? Conclusión, ¿qué nos decía el Real Decreto Ley 11/2020? Que el plazo empezaba el 8. ¿Qué pasó después? Pues lo que pasó es que se dictó el Real Decreto 537/2020, del 22 de mayo, ¿vale? Que aún no lo hemos explicado en ningún vídeo. Real Decreto 537/2020, por el que se prorroga el estado de alarma que pues, en su día se acordó, ¿vale? Por el Real Decreto 463/2020. Es decir, repasamos, ¿vale? Tenemos el Real Decreto Ley 17/2020 de 5 de mayo, que dice que a partir del 7 de mayo se levantaba, digámoslo parcialmente, porque se levantaban los procedimientos electrónicos, los recursos electrónicos, yo entiendo, derivados de procedimientos no suspendidos. Después, el Real Decreto Ley 11/2020, que es el que nos venía a decir, ojo, que los plazos de los recursos se van a reiniciar, no se van a reanudar, se van a reiniciar, van a empezar de cero, y que esto va a empezar, el levantamiento, este reinicio va a producirse un día después de que se acabe el plazo del estado de alarma. Y el estado de alarma, que yo sepa, y espero que no lo prorroguen más, sería el 7 de junio, ¿vale? Con lo cual, 8 de junio comenzaría a computarse los plazos. ¿Pero qué pasó? Que llegó el artículo 9,
Y aquí estamos, y aquí nos hemos quedado en el resumen del Real Decreto 537-2020. ¿Qué decía este Real Decreto 537-2020? Pues este Real Decreto lo que decía es que los plazos administrativos que estaban suspendidos se van a reiniciar con efectos desde el 1 de junio de 2020. Luego los plazos procesales, el 4, ¿vale? Conclusión, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el 1 o con el 4? ¿Con el 1 o con el 8? ¿Con el 1 o con el 7 de mayo? Bueno, hay un informe de la Abogacía del Estado, ¿vale? De fecha, en que estamos ahora, de fecha 28 de mayo de 2020, que la verdad es que está bastante bien. Es bastante explicativo. No sé si quizás se le ha olvidado mencionar esta disposición adicional octava del Real Decreto Ley 11/2020, porque la cita a los efectos de entender que una norma con rango de ley es la que puede alterar, digamos, el régimen de cómputo de plazos y la cita. Pero claro, no sé si tiene en cuenta que el estado de alarma se acaba el día 8, no se acaba el día 1. Bueno, sin perjuicio de eso, yo creo que hay una analogía en estos reales decretos de alarma, incluso los de prórroga, con normas con carácter de ley. Ha sido, por lo tanto, casi una ley posterior, una norma posterior a ese decreto 11/2020, ha sido el Real Decreto 537/2020 de 22 de mayo. Podéis echar un vistazo a la sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, donde se habla precisamente, repito, sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, que fue, recordaréis, aquella que abordaba todo el conflicto que se produjo en relación con los controladores aéreos en el año 2010, en diciembre de 2010, y que llevó al Gobierno a dictar distintas medidas extraordinarias, tanto en relación con la paralización del tráfico aéreo como medidas en relación con el conflicto laboral que se generó allá. Entonces, al final, lo que decía esta sentencia era que la decisión de declarar estado de alarma, entiendo yo también las de las prórrogas, dado su contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con rango de ley, ¿vale? Conclusión, diréis, ¿a mí esto qué me importa, Javier? Simplemente es para deciros que hay un pequeño baile de números que no es un problema pequeño, porque genera o puede generar la inadmisibilidad por extemporáneo de recursos, etcétera, y que yo, en definitiva, lo que estoy diciendo es que me acogería a ese informe, que os recomiendo leerlo, la verdad que está muy bien, es muy completo, de la Abogacía del Estado de 28 de mayo de este año 2020, que tenéis publicados en las webs, ¿vale? En contratodeobras.com, por ejemplo, o en cualquiera otra. Vale, vamos a comentar otra cosa. Voy a echar un vistazo. Veo que en el chat está diciendo que todo funciona bien, que hemos tenido problemas para conectarnos. Yo también, Belén, yo también he tenido problemas para conectarme. De hecho, por eso estoy aquí. Ya veo que el número de personas ha crecido, con lo cual, genial. Eso es que todo va bien y que se está emitiendo. Perdonadme, ya digo que tengo un pequeño, no sé si es chiste o anécdota, que es que un punto de locura es hablar mirando un agujerito que es una webcam, y 2 puntos de locura ya es hablar mirando esa webcam cuando la webcam no funciona, ¿vale? Entonces ya es como que hablas tú solo multiplicado por 2, en este caso por 43 personas que hay, ¿vale? Bueno, quería tratar la siguiente cuestión, que es cómo llevar a cabo el levantamiento de las suspensiones, ¿vale? Es una cuestión sencilla, pero es verdad que se están produciendo distintas consultas, a mí en particular, tanto de los clientes que yo tengo, como algunas de las personas que han preguntado, ¿vale? Bueno, yo creo que es tan fácil como decir, ¿cómo lo suspendisteis, ¿vale? Suspendisteis por un acuerdo, ¿os acordáis? Por un acuerdo del órgano de contratación. Yo lo reanudaría por otro acuerdo del órgano de contratación, ya está. Hay quien me ha preguntado si hace falta audiencia del contratista. Yo no daría audiencia al contratista. Yo haría un acuerdo del órgano de contratación en el que señale que han desaparecido las circunstancias para dejar suspendido este contrato, Sí que lo notificaría, obviamente, Hay quien plantea la posibilidad de hacer un acta de reinicio, un acta de reanudación. No me parece mal. O sea, no lo veo necesario, pero no me parece mal. En el fondo, si hicimos un acta de suspensión antes, ¿por qué no vamos a hacer un acta de levantamiento ahora, no? No me parece mal. Hay una duda también interesante, que es, oye, claro, yo tengo un contrato que era del 1 de enero al 31 de diciembre y se ha suspendido 2 meses. ¿Amplió 2 meses posteriormente? Yo creo que no. Yo creo que el hecho de que haya estado suspendido, nosotros ya hemos indemnizado en ese periodo, no va a hacer que ahora debamos ampliar ese plazo. Yo lo que llevo planteando en varios vídeos desde el principio y viendo venir lo que venía, que ya lo veis, es que esta crisis ha sido una crisis sanitaria, pero ha sido y está siendo y va a ser una crisis económica por muchos motivos, ¿vale? Por muchos motivos. Entonces, yo lo que planteaba es, bueno,
que ya vivimos una situación en el año 2008, 2009, 2010. Podéis leer un artículo que tengo yo que se llama algo así como Contratación pública y crisis económica, donde una de las principales medidas era precisamente los aplazamientos de contratos. Ojo, que esto va a pasar, te lo adelanto. Quizás hagamos un vídeo en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar, como también anunciaba en un vídeo anterior? Que va a haber un recorte sustancial del gasto público destinado a la contratación pública, especialmente el destinado a inversiones. ¿Por qué? Porque estamos aumentando el gasto por muchos motivos y se requieren recortes. En principio es lo que parece que va a pasar. Bueno, no voy a poner a vaticinar porque ya está pasando, ¿vale? Yo lo comenté ya hace unos vídeos y yo, digamos, clientes a los que asesoro diariamente ya me están diciendo, Javier, tenemos que recortar estos contratos. O también pueden pasar directamente el decir, mira, es que ahora no puedo pagar esto, necesito este servicio, pero no lo puedo pagar, voy a intentar aplazarlo al año siguiente. Yo lo que comenté en varios servicios es que, fruto de una modificación del contrato, quizás podría plantearse, digamos, por la crisis económica o por la necesidad o la imposibilidad de prestar ahora esta prestación, pero sí aplazarla al año siguiente, llevar a cabo una modificación del contrato. De hecho, se está hablando ya de los aplazamientos. Si os fijáis en la normativa, yo creo que precisamente fue el Real Decreto Ley 17/2020, estableció distintas medidas que sobre todo eran claras en el ámbito cultural cuando tú habías contratado un concierto y lo aplazabas al año siguiente. Ya directamente la ley lo señalaba así. Es lo mismo que yo planteaba. Es decir, no desarrolles esta prestación ahora, desarrollala la siguiente anualidad. Yo lo que no creo es que haya automatismo, ¿vale? Yo creo que habría que hacer un expediente caso a caso y que habrá algunos contratos que sean de resultado y que digas, mira, que no los quiero hacer, tu contrato acaba el 31 de diciembre y punto pelota. Sin embargo, habrá cosas que sí que puedan ir a otra anualidad, ¿vale? Conclusión, yo creo que no implica el hecho de que se levante la suspensión de esos contratos la, digamos, prórroga automática por el periodo en que ha estado suspendido, ¿vale? Esa es mi opinión personal. Hay quien me ha preguntado, y este tema me está poniendo nervioso, ¿cabe el levantamiento parcial? Yo tenía 5 prestaciones que realizar, pero es que ahora solo voy a poder hacer 3, porque es que estas 2 son incompatibles con las nuevas medidas del estado de alarma. ¿Cabe una suspensión parcial? ¿Cabe un levantamiento parcial? Yo en su día dije que sí, que cabía la suspensión parcial. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque si se mantiene en el tiempo la suspensión, daros cuenta que el estado de alarma, vale, generaba cierto automatismo en la suspensión de contratos por el estado de alarma. Pero es que más allá del estado de alarma, si tenemos, por ejemplo, una concesión de una cafetería, si tenemos una concesión de un teatro, es que va a variar todo sustancialmente. Yo creo que hay que analizar caso a caso. Va a haber algunos que, con perdón, igual es mejor resolver. ¿Por qué? Porque, en el fondo, lo que estaríamos haciendo es una modificación a la baja. Suspendemos durante un tiempo, pero solo ejecutamos una parte, durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que convendría, cuando tengamos certeza de qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, que quizás aún no es el momento, valorar si retrasamos el levantamiento total y levantamos solo parcialmente o si resolvemos el contrato, ¿vale? Luego explicaré cómo. También hay otras personas que me han dicho, oye, Javier, es que hay medidas complementarias que me suponen gastos o que suponen una reordenación del servicio, me piden mayores frecuencias de limpieza, queremos ahora menores riesgos y, por lo tanto, hemos establecido un sistema de refuerzo del control de temperatura, del control de accesos, hemos establecido nuevos suministros, hemos establecido sistemas de desinfección adicional. ¿Cómo lo llevaríamos esto? Yo con un modificado del contrato anterior, no tengo ninguna duda, ¿vale? Hay quienes siguen diciendo veía aquí que Pascual Guardiola decía que sigue apareciendo la dirección original. Menos mal que me ha aparecido al margen de la emisión. Bueno, gracias, Pascual, por tu interés en estar aquí. Ojalá que ya se vaya viendo y si no, en cualquier caso, luego lo cuelgo de nuevo. Decía, ¿qué pasa con nuevas medidas adicionales que sean necesario adoptar? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, a través de un modificado, si estamos en la ley de contratos del sector público, nos vamos al artículo 205.2a, por ejemplo, ¿vale? Y allá, si son prestaciones accesorias, lo introducimos por ahí. Pero incluso yo creo que podría ir por los otros 2 supuestos de modificación, tanto por circunstancias imprevisibles como por modificación no sustancial si efectivamente no pasa de ese importe. Claro, habrá que ver qué impacto tiene, ¿vale? A mí me ha ocurrido en un par de contratos que dices, ostras, es que el cambio es tan importante que supone un 60%. Resolver, ¿vale? Resolver por imposibilidad de modificación.
Hablando de otras cosas, no me quiero extender mucho en este vídeo de hoy, ojalá lo consiga, quería hablar de la emergencia. Además de todos los problemas que se están poniendo de manifiesto con la contratación de emergencia, son miles de contratos llevados a cabo por emergencia. La OIRESCON, como sabéis, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, está continuamente adaptando esta información, está también haciendo un análisis de la información que puede hacer, ¿no? Un análisis no es un control completo, sino un control de los datos publicados. Primera sugerencia es que quizás se debieran llevar a cabo, ella planteó, no sé si por la OIRESCON o por quién, un análisis o un muestreo de algunos contratos, por lo menos de los más relevantes, en relación con la emergencia. Primero, para ver si se da el supuesto de emergencia, o si se daba y si se da. Ahí lo dejo por si lo queréis entender. Si se daba cuando se hizo y si se da ahora. Después, para ver cuál es el plazo de ejecución al que nos hemos comprometido y después para ver a quién han contratado. Yo creo que mínimamente, caramba, capacidad de obrar o al menos que el objeto social de la empresa tenga que ver con lo que nos ocupa, estaría bien, ¿verdad? Estaría bien, digo yo, ¿no? Está en el artículo 65. El expediente de tramitación de emergencia es un expediente, pero de ahí a olvidarnos de las cuestiones más básicas o más esenciales, como las prohibiciones de contratar o la capacidad, ya no hablo de la publicidad, que se publiquen cosas sin nombre, pues bueno, ya se completarán, ¿vale? Ya se completarán. También hay que entender que los recursos son limitados, son muchos contratos y puede haber contratos en los que no se haya publicado toda la información. A mí lo que me preocupa es, sobre todo, qué está pasando con contratos que se están haciendo ahora por emergencia para comprar mascarillas. Voy a poner un ejemplo, fuera totalmente de mercado, ¿vale? Voy a poner un ejemplo real que conozco. No es una crítica política para nada, porque pasa en todos los sitios. De hecho, voy a hablar de una autonomía, no es a nivel del Estado y no voy a decir cuál es. Pero el otro día me llama un empresario muy indignado y una funcionaria que no tenía nada que ver con ese empresario diciendo, jolín, es que se están comprando mascarillas por un importe desorbitado, incluso con perdón, a empresas de fuera. Cuando aquí estamos nosotros, que somos una empresa de este territorio que nos hemos puesto y que llevamos tiempo ya fabricando mascarillas, las vendemos muchísimo más barata y lo están comprando alguien que ni en su objeto social tiene el fabricar este tipo de equipos. Con lo cual, lo que está pasando luego ya sabes lo que es, que se rechazan muchas veces por la ausencia de calidad de lo que se recibe y encima es que se está comprando a un precio manifiestamente caro, fuera de mercado. Entonces, ya no me vale decir ahora que el mercado es volátil, por favor, o sea, publicarlo de la manera que sea. Dice, no, aunque se hace una publicación, aunque no sea propiamente, que ahora os voy a decir, alguna de las alternativas, publicar para que quien sea en 5 días venga. Os inventáis un procedimiento si hace falta. Que la emergencia, yo siempre digo, los procedimientos que no tienen procedimientos, pasa mucho con el negociado sin publicidad o la licitación con negociación. Que la gente te pregunta, ¿cómo negocio la licitación con negociación? Hay cierta libertad, no te líes, no te obligas a lo que no te obliga la ley. Yo casi os estoy planteando la posibilidad de publicar los expedientes de contratación de emergencia y dar un plazo, lo que sea, de 5 días. Pero es que en 5 días te reacciona el mercado local, que se está hundiendo por otra parte. Lo que no tiene sentido es dar ayudas de todo tipo cuando tienes empresas a las que estás dando ayudas porque se hunden, pero es que te venderían sus suministros mucho más barato que otros. Estoy poniendo un caso real, no voy a decir cuáles, ¿vale? ¿Por qué? Porque no. Iba a decir, ¿por qué iba a haber un recurso especial? No, porque ya sabéis que contra la emergencia no cabe recurso especial. ¡Qué bonito! Claro, es que esta empresa dice, oye, voy a recurrir. Y digo, ¿lo que vas a recurrir? De hecho, el recurso especial no admite, a mi juicio, ni siquiera que se cuestione la emergencia. No admite. Puede ser un recurso ordinario, pero con perdón, ¿cuántos de ustedes que trabajáis en una administración pública habéis estimado un recurso administrativo ordinario? Yo puedo decir que en los 12 o 14 años, no me acuerdo, que estuve en la administración pública, no recuerdo ahora mismo nunca haber estimado ninguno. Perdón, igual sí, igual sí. Nunca, ¿vale? Entonces, ¿creéis que van a ir a los tribunales? Esos tribunales que nos están diciendo que van a hacer un plan de choque para pasar todo lo que tenga que ver con el coronavirus a los tribunales de recurso especial. Hombre, por favor. En fin, ¿qué os quiero proponer yo? Alternativas, ¿vale? Igual puede ser el contrato menor, ¿vale? Igual puede ser el contrato menor con sus límites. Igual puede ser el procedimiento abierto súper simplificado, que son 35.000 euros en servicios y suministros. Es que hay todo tipo de entidades que están comprando por emergencia EPIs. Pero es que se podrían ir a un menor, podrían hacer invitaciones, como dice la OIRESCON en su caso, pero un mínimo de publicidad, por favor. O sea, no argumentemos que nos vamos a la emergencia para no tramitarlo por un procedimiento y acabemos pagando más y contratando a incompetentes. Con perdón, me enfado un poco, pero es que no puede ser esto. Tenemos la posibilidad también del procedimiento abierto por urgencia.
¿Te cambia algo? Bueno, te cambian los plazos, que ya sabes que se reducen a la mitad. Bueno, hasta 200 y pico, 214.000 euros en suministros, por ejemplo, o en servicios que no sean del anexo 4, donde ya sabéis que hay un umbral más alto, podemos ir al abierto, no SARA, abierto no sujeto a regulación armonizada, reducimos el plazo de 15 días a la mitad, 7,5, es decir, 8. Ya está. O no olvidemos otra cosa, el procedimiento negociado sin publicidad, que se puede utilizar. El procedimiento negociado por urgencia, por imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles. ¿Se podría usar? Yo prefiero que se use este negociado que el procedimiento relacionado con la emergencia, que es excepcionalísimo. Muy interesante, por cierto, lo publicaba yo ayer en Twitter, por si queréis ver mi cuenta de Twitter, que es como yo, Javier Vázquez Matilla, y veríais ahí unas recomendaciones de la Autoridad de Competencia de Catalana que están muy bien, precisamente sobre los contratos de emergencia, donde viene a decir, oigan, usen otras fórmulas, ¿no? Que ya, hombre, decir que estamos en emergencia ahora, que la situación es ahora, vete a negociar sin publicidad, que es el que te dice, o vete a la urgencia, que es el que te dice que puedes utilizarlo cuando por otras vías no lo pudieras hacer. Habrá alguien aquí que estará escuchando y dirá igual, y dirá, ¿qué más da, no? Si el negociado sin publicidad no tiene publicidad, ¿no? Por cierto, he visto gente, me divierte un poco, ¿no? He visto gente que dice, no, nosotros es que los negociados sin publicidad por exclusividad se presentan a otras empresas. Digo, ¿pero cómo se van a presentar al negociado sin publicidad por exclusividad a otra empresa que no sea la que has invitado? Dice, no, es que lo publicamos. O sea, publicas algo que no tiene publicidad. Dice, sí, que la plataforma me obliga. Digo, pues, chico, pues adapta la plataforma, ¿vale? Lo que sí que es verdad que podrá haber un recurso especial. Por ejemplo, un recurso de otro tipo, frente a un negociado sin publicidad por imperiosa urgencia o por exclusividad. Puede haber un recurso especial frente a la tramitación de emergencia, ¿no? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Y hay un pliego, y hay unas condiciones de solvencia, y unas condiciones de capacidad y de prohibición de contratar que ahora mismo no tenemos. Es verdad que si estamos hablando de proveedores chinos o proveedores de otros sitios, como apliquemos el artículo 66 y 67 de la ley, que son los que establecen, si no recuerdo mal, lo relativo a cómo participan los extranjeros, y le pidamos la postilla de la Haya, pues vete tú. Efectivamente, se nos muere la gente antes de que nos haga la compulsa de la Haya, sobre todo como quien apostilla, como los juzgados en España, ¿vale? Que tienen algunos un horario, dicen, no, las demandas se presentan de 12 a 2 o de 9 a 12. Digo, pero bueno, ¿esto qué? Esto de la administración electrónica no vale, ¿no? Aquí, no, que hay que hacer copias y tal. Yo es que me quedo indignado. Bueno, conclusión. Que os recomiendo el abierto por urgencia, artículo 119. Reducimos a la mitad plazos, reducimos a la mitad trámites, pero damos publicidad. Y si no, iros al negociado sin publicidad por imperiosa urgencia del artículo 168, ¿vale? Sobre indemnizaciones, ¿vale? Y voy respondiendo ya a preguntas. Hay alguien que me dice, ¿qué pasa con los contratos patrimoniales y el Real Decreto 8/2020? Aquí, bueno, hay quien me dice, ¿qué pasa con los contratos administrativos especiales? ¿Qué ocurre aquí? Yo lo primero que os voy a decir es que lo que ocurre aquí es que hay muchos contratos que están mal calificados. Mal calificados. ¿Sí? Me hace gracia, ¿no? Porque para varias de las entidades con las que habitualmente trabajo, me hace gracia porque algunas tienen el mismo negocio jurídico calificado de distinta manera, ¿vale? Alguien tiene un bar, por ejemplo, en un polideportivo que lo llama contrato patrimonial. Alguien tiene un bar en un polideportivo que le llama contrato de servicios, pero a veces sin serlo porque no cubre el riesgo. Hay explotación total, no digo solo laboral, que igual también, sin explotación en cuanto a que los ingresos, la financiación de ese contrato, como dice el artículo 14, apartado 4 de la Ley de Contratos, proviene de la explotación de la actividad, ¿vale? Hay otros que lo tienen como concesión. Hay otros que lo tienen como gestión de servicio público. Y hay otros que lo tienen, espérate tú ahora, como contrato administrativo especial. Contrato administrativo especial. Que eso es una cosa que a mí me pone nerviosísimo. ¿Qué es un contrato administrativo especial? A ver si alguien en el chat es capaz de explicarlo. Habrá alguien que diga, pues un contrato administrativo especial son aquellos que son administrativos, porque están vinculados al giro o tráfico administrativo. ¿Por qué me estás contando? ¿Eso qué es? ¿Vale? Conclusión. ¿Qué nos va a tocar? Si podemos recalificar el contrato. Tenemos un contrato de servicios que es una concesión, pues igual hay que aplicarle el 34.4, el de las concesiones, el de restablecimiento del equilibrio económico. Es que lo tendrás que recalificar. Porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Le aplicas el régimen del contrato de servicio, indemnizas los salarios? Es ridículo, ¿no? Conclusión. Otro problema sí que será si es patrimonial, porque ahí no hay mucha más vuelta.
Hombre, si es patrimonial, podrá preverse que no se pague el canon, ¿vale? Por cierto, hay empresas que están diciendo, pues yo no pago el canon. Tengo un contrato de concesión, pues yo no pago el canon. Espérate, espérate. Ya sabéis que el 34.4 permite, como también permite la ley, artículo 270, el reequilibrio económico, ¿vale? Ampliar el plazo de vigencia o modificar los términos económicos. Pero tú por tu cuenta y riesgo no te puedes poner a incumplir el contrato. No puedes decir, pues voy a dejar de pagar y voy a... No puedes, tiene que haber un acuerdo, ¿vale? Eso, importante. Alguien ha preguntado, ¿vale? Alguien de Murcia ha preguntado muchas dudas, ¿vale? Voy a intentar responder todas ellas, porque incluso leyéndolas, porque me parece que tienen, pues bueno, sobre todo más algunas que otras, más complejidad, ¿vale? Dicen, en primer lugar, en cuanto a los gastos de alquileres o costes de mantenimiento, de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión, ¿cómo puede acreditar el contratista estos gastos? ¿Qué le pedimos? Pues como lo acredite. Quiere decir, tendremos que entender que nos tienen que aportar pruebas válidas en derecho, contratos, facturas, aportes de correspondiente gasto, relacionando la oferta con la factura correspondiente. Tampoco le veo a esto mayor historia. Dice, no, es que no nos han traído nada. Pues si no te han traído nada, no le podrás pagar. Dice, no, es que dice que tiene ese gasto. ¿Y dónde está? No lo tiene, es un gasto general de su empresa. O como quien te dice, no, que te voy, abóname el seguro de responsabilidad de mi actividad. Digo, mire usted quiere que yo le pague el servicio de toda su actividad completa. Yo le pagaré el servicio de este sitio concreto, de este digamos, bien asegurado o servicio asegurado, ¿vale? Eso también es importante. Ha habido muchas entidades que han reclamado que se les abone el seguro íntegro de responsabilidad civil, pero entidades que manejan, yo qué sé, me invento, 200 polideportivos en todo el estado y pretende que se le pague el general. No. Otra cosa es que sea el seguro para ese edificio, para ese polideportivo. En ese caso, ninguna duda, ¿vale? Bueno, en las obras. Las obras es un tema interesante. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de las indemnizaciones y de los correspondientes daños está supeditado a que se cumplan dos condiciones. La primera, que el contratista principal, subcontratistas, proveedores y suministradores que se hubieran contratado estuvieran al corriente de pago, lo cual es muy divertido, ¿vale? ¿Por qué? Pues ya veréis por qué. Porque a los subcontratistas ya se ve que no se ha indemnizado a ninguno, ¿vale? No se ha indemnizado a ningún subcontratista porque se ha entendido que las indemnizaciones solo son para el contratista principal. Segundo requisito, que el contratista estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores. Es decir, que tanto el contratista como los subcontratistas deben estar al corriente de las obligaciones laborales y que además el contratista tiene que acreditar que ha pagado a sus subcontratistas. Aquí hay dos temas bien distintos. El primer tema sería cómo vigilamos, cómo sabemos quiénes son los subcontratistas. Si estamos en la nueva ley de contratos, aplicaríamos el artículo 215. Es decir, en teoría nos tienen que haber comunicado artículo 215, 2A, bien en la oferta, o 215, 2B, con qué empresas han subcontratado. Y si hay una comunicación posterior, cuidado, porque hay un incumplimiento que puede ser sancionado hasta con un 50% del precio del subcontrato. Lo digo porque hay empresas que, como estáis un poco justas de cumplimiento, que quiera entender que lo entienda, igual os sale mejor no reclamar nada, no sea que os pidan los datos de los subcontratistas, aparezcan subcontratistas que son nuevos y haya un problema. Es decir, ¿cómo se va a acreditar quiénes son los subcontratistas? Porque te lo tiene que haber dicho la empresa o tú lo has conocido por otras causas. Y luego, ¿cómo se acredita que se ha pagado? Aquí hay una cosa graciosa, porque claro, alguien se encuentra al corriente del pago respecto de las prestaciones que se han efectuado. ¿Qué ha pasado? Que muchos subcontratistas no han trabajado. Y como no han trabajado, ¿qué ha pasado? Que no han dado origen a la generación de esos créditos a favor suya con el contratista. Es decir, que el contratista, claro que está al corriente, no les ha pagado nada porque no han hecho nada. ¿Cómo hacerlo? Se están admitiendo declaraciones responsables del contratista principal. ¿Por qué? Porque si no, lo que tendría que haber es una declaración responsable de cada subcontratista en el que se diga que se ha pagado. O si no, otras fórmulas de comprobación de pagos, ¿vale? Como verificar que se ha hecho el pago efectivo, que te aporten copia del contrato. Bueno, habrá que ver el artículo 217, ya ese os remito, ¿vale? Bueno, dice esta persona, de igual manera veo muy dificultosa la manera de acreditar esos dos requisitos por los contratistas. ¿Qué documentación habría que pedirles? Porque obligaciones laborales y sociales hay muchas. Hombre, yo les pediría, esto es una pregunta, con perdón, yo les pediría pues, la certificación de estar al corriente con la Seguridad Social. Claro, eso le pediría yo.
Luego, esta duda también es buena con carácter general. Dice, en tercer lugar, me surge la duda del sentido del silencio. ¿Es desestimatorio? ¿Es estimatorio? Teniendo en cuenta la obligación de resolver de la Administración y siendo esto así, no es menos cierto que entre la subsanación de la documentación, la petición del informe, la intervención municipal, dado el plazo de 3 meses, no sé con seguridad, y dice, y no será por falta de empeño mío, si se va a poder dictar el acuerdo. No, pues oye, lo primero, felicitar por el empeño que muchos estáis teniendo, que es fantástico, ¿vale? Pero lo segundo, decir que el silencio es siempre negativo. ¿Por qué? Porque esto es una cosa básica. O sea, el silencio es siempre negativo cuando estamos en reclamaciones que se producen durante la ejecución de un contrato, ¿vale? Se hace la ficción de que los contratos son negocios jurídicos que siempre empiezan de oficio con la convocatoria de licitación y que la ejecución no es sino un expediente dentro del expediente grande que es el contrato. O sea, es una cosa básica. Creo que hay hasta una disposición adicional en la norma, en la ley de contratos, que lo explica. De todas maneras, por cierto, si me aplicas o me quieres aplicar la ley de procedimiento, por cierto, que lo aplicarán las administraciones porque el resto no aplica la ley de procedimiento, si me aplicas eso, aplícame también el plazo de suspensión de los términos y plazos cuando haya que pedir informes, etcétera, como la ley también permite. Si tú tienes que pedir un informe, puedes, a una entidad tercera o lo que sea, puedes o efectuar labores de comprobación o le requieres, pues ese plazo queda suspendido, ¿no? Bueno, eso ya es derecho administrativo general. Vamos. Alguien me pregunta también, ¿cómo hacemos el cálculo de las indemnizaciones de los salarios si son autónomos? O sea, yo no sabía que un autónomo tuviera salarios. Es broma, ¿vale? La verdad es que se han dado bastantes casos. Casos a veces tristes, porque, claro, hay veces que hay una entidad que se presenta a una licitación como autónomo, como persona física y que tiene como único medio de ingresos ese contrato. Es verdaderamente triste. ¿Pero qué va a tener que hacer, a mi entender, esa entidad? Lo que va a tener que hacer es cesar temporalmente la actividad y acogerse a las ayudas a autónomos que hay, tanto del Estado como de las distintas comunidades autónomas. Esa es mi opinión personal. Es decir, no hay un salario propiamente del autónomo. El salario tiene las cuotas de la seguridad social y demás. Hay veces que hay trabajadores que a su vez son asalariados, pero son autónomos. Bueno, ahí habría que ver. Si tiene una nómina, pues bueno, pues igual sí que cabría, ¿no? Por analogía, entender que si hay una nómina, hay una retribución de una sociedad a un único socio, que es el autónomo, pues ahí sí. Pero, con perdón, es como mi propia sociedad. Claro, yo puedo trabajar para una administración, pero trabajo para una y para 5 más y para 10 empresas más o para las que sean. Entonces, no puedes decir, págame la cuota de la seguridad social. Yo creo que no. Aquí, bueno, mi opinión es que se empieza a liar la persona que pregunta, dice que aporte la declaración del IRPF, que aporte el coste del servicio minorado, el beneficio industrial y el IVA. Bueno, si es IVA, o sea, bueno, no sé. O sea, a mí esto me parece que no tiene sentido, ¿no? Yo directamente no indemnizaría ni las cuotas de la seguridad social ni ningún salario a ningún autónomo. Esa es mi opinión. Bueno, Marino pregunta, en cuanto a las fiestas locales, un contrato que por el momento no está adjudicado, pero con fechas de ejecución durante el estado de alarma, ¿podría formalizarse para ejecutarse en fechas distintas? Por ejemplo, que se ejecuten en septiembre, o se debería informar en la plataforma. Yo lo primero, que si es un contrato que aún no se ha adjudicado, lo primero que quiero decir es que un contrato que no se ha adjudicado no se puede modificar. Es un tema importante, especialmente si ya se han presentado las ofertas. Otra cosa es decir, hay que ver primero el momento en el que estamos. ¿Estamos en fase de presentación de ofertas? ¿Estamos en fase ya de notificación de la adjudicación y, por lo tanto, ya ha habido ofertas? Es lo primero que tendríamos que ver, ¿vale? Entonces, cuando veamos eso, vamos respondiendo. Es decir, no hay presentación de ofertas aún, plantéate modificar el pliego. Tengo dudas de que se pueda modificar el pliego por ese motivo. ¿Por qué? Porque habría que acudir al artículo 122, apartado 1, párrafo segundo. 122.1, párrafo segundo. Que lo que te dice es que los pliegos solo se pueden cambiar. Esto, por cierto, es un invento made in Spain que sobra, que en el resto de países no está. Solo se puede modificar un pliego si hay errores materiales, aritméticos o de hecho. Si no, no. Si no, no. Entonces, ¿esto es un error material aritmético de hecho? ¿Es un error manifiesto, indiscutible y ostensible? No lo es. Yo creo que no se podría modificar. Por cierto, los PANAPs, por debajo del umbral, como no aplicáis el artículo 122, sí lo podríais modificar. Si nos escucha alguien que sea una entidad del sector público no poder adjudicador, sí lo podría modificar. Modificaría el pliego, ampliaría el plazo, ¿vale? Porque según otro artículo, que es el artículo, si no recuerdo mal, 134 o 136, no sé cuál de los dos es, ahí está. Si buscáis control F, modificación significativa o la palabra significativa, saldrá ahí, creo que en el artículo 134, y veréis que se permite.
Si tú haces modificaciones significativas en el pliego, amplías el plazo proporcionalmente a lo que te parezca. Me suele gustar ampliar la mitad y dices que esta licitación para la que se presenta oferta se celebrará, para que se vayan a presentar ofertas, se celebrará en septiembre de este año o incluso el año siguiente. Es decir, ya estableces el cambio. Si ya se han presentado ofertas, yo creo que no es posible modificar nada. Creo también que no es posible condicionar la adjudicación a nada, porque ya han presentado una oferta y la oferta responde a unos términos muy concretos que inicialmente se definieron. Tú no los puedes ahora alterar. Es mi opinión distinta. O sea, es mi opinión ahora. Lo que sí que podrías es adjudicar el contrato condicionado a la celebración efectiva del evento en los términos señalados en el pliego. Es decir, si tú en el pliego dijiste que en septiembre se van a celebrar estos eventos y ahora quieres adjudicar y te da miedo adjudicar porque dices, ostras, como adjudique, pero al final no se celebre esto, yo ahí igual sí que veo, aunque me chirría un poco, pero sí que veo la posibilidad de adjudicar condicionadamente a esto. Si no, no lo haría, porque si no, incluso me da miedo, ¿eh? Porque claro, estás adjudicando, pero en el fondo le estás privando el derecho de lo siguiente que te voy a decir, que es que si adjudicamos un contrato y lo resolvemos, ¿qué es lo que pasa? Que lo resolvemos por la causa de que no se celebra ese evento. Es decir, lo resolvemos por la causa prevista en el artículo 211, apartado G, que es cuando dice que no se puede celebrar el contrato porque, o sea, no se puede ejecutar el contrato porque conllevaría una modificación importante, ¿vale? Entonces, yo, personalmente, ¿qué haría? Yo desistiría de la licitación y haría una nueva. Eso es lo que yo haría. Si me dicen, no, es que no quiero hacer eso y quiero hacer ingeniería industrial. Bueno, pues adjudícalo condicionado a que se celebre en septiembre, modifícalo si eres un PANAP o modifícalo si no se han presentado ofertas. Si se han presentado ofertas, desde luego no lo cambies. Ya está, eso es lo que yo haría. Porque si no, te puede pasar que lo adjudiques y lo tengas que resolver y tengas que pagar el 3% si es que no aplicas las eventualidades que plantea el decreto 17/2020, que incluso para espectáculos plantea que esa indemnización vaya entre el 3 y el 6%, ya sabéis. Entonces, te vas a meter en un lío en el que no te ha llamado nadie pudiendo licitar de nuevo, si quieres, por procedimiento urgente, ya que son en septiembre las fechas, te da tiempo de sobra, en 3 meses, para adjudicar ese expediente. Hay alguien que dice, ¿podría el órgano de... Bueno, Marino otra vez dice, ¿podría el órgano de contratación acordar otro aplazamiento de la ejecución de las fiestas para 2021 mediante una adenda o precisa de un acto administrativo en sí? Vamos a ver, siempre se precisa de actos administrativos. No puedes decir que modificas un contrato con una adenda, bueno, salvo que por adenda entiendas contrato, ¿vale? Si aplazas un contrato, tienes que modificarlo, por cierto, entendiendo que este esté en vigor, porque tú solo puedes modificar aquellos contratos que estén perfeccionados, ¿vale? Bueno, luego dice, esta última pregunta quizás no tenga demasiada relación con la desescalada, pero creo que puede ser de interés para los espectadores. Bueno, espectadores, mira, ya somos 51 espectadores. A ver qué opinan los espectadores. Es interesante, ¿vale? Efectivamente, además, siendo Marino, que ha sido una persona que además de participar en los cursos de formación que ha habido, pues ha estado desde el principio presente en las redes sociales, le doy las gracias también en estos vídeos. ¿Cómo no te voy a responder, no? Marino dice, ¿podría valorarse la experiencia de las personas adscritas a la ejecución de un servicio existiendo personal a subrogar por convenio? Eso es un tema precioso, ¿vale? Porque es como la pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que a veces el personal a subrogar te va mandando, ¿no? Cómo seguir. Lo primero que quiero que penséis es qué implicaciones tiene el personal a subrogar. Lo hablamos creo que en otro vídeo, o ya no sé casi ni dónde. Hablamos sobre si era posible que el precio de licitación fuera menor que el precio que costaría la subrogación, ¿no? Que el coste de subrogación. Y esto yo creo que va un poco relacionado con eso. Es decir, cuando hay subrogación del personal, hay, digamos, estatismo, hay una foto flash y estas 10 personas son las que puedo valorar. Yo, mi respuesta es que no, ¿vale? Mi respuesta es que una cuestión es la subrogación y otra cosa es el personal a escribir a la ejecución de este concreto contrato, que puede incluso no coincidir con el personal a subrogar. Porque, por ejemplo, quieras cambiar los perfiles o quieras aportar personas de más experiencia. Una cosa es la teoría y otra la práctica, porque la práctica va a ser que si haces eso, si valoras la adscripción de personal diferente y no da más de sí, ¿qué te va a pasar? Pues que va a haber despidos, ¿vale? Y eso pues, puede tener un conflicto importante. Sobre todo depende de dónde estés. Si estás en una entidad muy grande o es un contrato muy grande que admite movimiento, es decir, que admite nuevas incorporaciones o donde va a haber jubilaciones próximas, bueno, te da igual. Pero como estés en un ayuntamiento pequeño, tengas que adscribir a 5 personas, o sea, tengas que subrogar 5 personas y quieras adscribir en vez de a 5 a 3 y le subes el perfil,
pues ahí vienen un poco los líos, ¿no? A mí me parece que eso sería un poco peligroso. Pero la conclusión es que con carácter legal, o sea, con carácter general, digamos, aplicando un criterio legal, sí es posible valorar la experiencia, los perfiles del personal a adscribir a la ejecución del contrato. No el personal de la empresa, no a la empresa, sí al personal de la empresa. Pero siempre, por cierto, que pongas un mínimo y esto suponga un plusvalor. Y obviamente no lo hagas con desproporción y siguiendo el principio de igualdad de trato y demás. Por otra parte, ya para ir acabando, antes de ver vuestras preguntas, o para acabar, mejor dicho, veríamos alguna novedad, ¿vale? Había una novedad en la ley de contratos reciente, que es el Real Decreto Ley 20-2020, el que establece el ingreso mínimo vital. Ahí hay una disposición adicional primera que señala que a efectos de desempate, las empresas que contribuyan a la contratación de personas que perciban este ingreso mínimo van a obtener un sello, ¿vale? Que se va a ser el sello de inclusión social. ¿Para qué? Para que, de acuerdo con la normativa que establece los criterios de desempate, yo si no recuerdo mal es el artículo 147, tendrían, digamos, más posibilidades en caso de que haya un empate. Bueno, empates pocas veces se ven, ¿no? Salvo cuando hay gente que no le da y solo valora la económica. Pero si no es difícil, ¿vale? Que haya empates. Pero conclusión, ¿qué pasaría? Que esas personas que perciben ese ingreso mínimo vital se considerarían, digamos, asimilables a las personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión. Ya sabéis que quien más porcentaje tenga de ese tipo de personas, pues va a obtener mayor puntuación, o sea, mayor puntuación. Mayor puntuación en el sentido de, bueno, puede ser un criterio de adjudicación, pero esta vez lo que se cambia en la ley es en el sentido de obtener, digamos, el contrato en un momento de empate, ¿vale? A efectos de desempate tendrían más puntuación. Bueno, vamos a ver qué preguntas habéis hecho, que no son muchas en el día de hoy. ¿Vale? Hay alguien que ha dicho, si existe exclusividad real, lo lógico es que no se pudieran presentar más empresas. Quizás el problema no deriva de la publicidad, del negociado sin publicidad, ¿no? Efectivamente. A ver, una cosa es que los negociados sin publicidad se tienen que publicar, pero se publica la adjudicación, no la licitación. Me refiero a los negociados sin publicidad, disculpad, negociados sin publicidad por exclusividad, llamados ahora por el artículo 168 A2, negociados sin publicidad por razón de ausencia de competencia por razones técnicas, que ya sabéis que hay que acreditar dos cosas. Una, que no existe alternativa o sustituto razonable y dos, que la alternativa o sustituto razonable, o sea, el hecho de que no existe alternativa o sustituto razonable no es porque hemos establecido unos requisitos tan tasados, tan restrictivos, tan discriminatorios que solo una empresa puede llevar a cabo ese contrato. Yo creo que es un problema más de funcionamiento de la plataforma. Sin más, si os pasa eso, yo simplemente diría a la otra empresa, mire usted, o sea, su oferta no la tengo ni en cuenta ni nada, no es que le excluya ni nada, es que usted no le ha invitado a nadie y ni le voy a excluir. Directamente le tengo por no presentar esta oferta, sin perjuicio de que usted, si lo desea, pues recurra a lo que estime oportuno, recurra a la causa de exclusividad o no. Yo siempre suelo decir, cuando me pregunta alguien sobre esto, que en esos casos aún más es cuando hay que afinar ese informe de justificación de la imposibilidad de concurrencia, ¿vale? Porque, jolín, blanco y en botella, estás sacando una licitación que es para uno y te viene otro, dices, algo pasa aquí, ¿no? Bueno, hay alguien que dice, ¿se puede no devolver el aval total o parcial por el importe si se tiene constancia de que un adjudicatario no ha pagado al subcontratista? Buena pregunta. Hombre, yo creo que es verdad que hay un artículo que es el artículo 216 y 217 de la Ley de Contratos del Sector Público que determina la obligación de pago a los subcontratistas y la obligación de ciertos cumplimientos. Hay otro tema también importante que es cómo se regula esto en el pliego. Ya sabéis que puede haber pagos directos por parte de la Administración, por parte de los PANAPs, por la aplicación del artículo 215 de la disposición adicional 51, ¿vale? Pero si nada de eso se ha hecho, sí que os recomiendo, por cierto, de acuerdo con el artículo 216, que incluyáis como infracción o como penalidad al menos el impago al subcontratista. Y este sí que es importante, porque quizás, y respondiendo ya a la pregunta, creo que sí sería posible retener la garantía si es impago, ¿vale? Yo creo que sí, porque demostraría la mala prestación o la mala ejecución de un contrato y efectivamente la falta de pago a los subcontratistas, siempre que los subcontratistas, digamos, hubieran estado claramente definidos en la oferta o si no después, yo establecería un mínimo de criterios, podríamos no devolver, sí, podríamos no devolver. Y que yo sepa, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra cuestión, si es que funciona el chat.
Y bueno, en otro caso, pedir disculpas por el inicio accidentado. Ya digo que no fue causado por mí, sino que simplemente, pues bueno, puso que la conexión era débil hasta que se murió la conexión, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más. Estoy aquí aguardando. Bueno, pues no sé. Si nadie tuviera nada más que decir, bueno, pues emplazaros a que si queréis, incluso en el propio chat o en los comentarios de este vídeo, digáis si estimáis conveniente hacer algún día un vídeo temático, no sé si ya de coronavirus o de alguna otra cosa, pues eso, en píldoras de media hora máximo, ¿vale? Esas son las que yo también estaría dispuesto a hacer por esta vía, que sería gratuita. Y si no, pues también emplazaros a mi canal de formación, a la plataforma de formación, que de hecho tenemos ahora un curso sobre el contrato menor. Yo creo que el precio es perfectamente asequible, son 150, 160 euros con un manual de 160 folios, de 100 folios, 6 horas de clase, descuentos para desempleados, segundas inscripciones, todo tipo de gente. Donamos el 10% a entidades sin ánimo de lucro. Ya nos hemos puesto en contacto y se han puesto en contacto con nosotros desde una fundación de investigación en materia sanitaria en Asturias, que es la que ha sido elegida por los participantes para donar el 10% de cada inscripción, ¿vale? Y hoy mismo lo estamos ya haciendo y tenemos, como digo, un curso de contrato menor el día 12 y otros sobre gestión práctica de 10 horas. Gestión práctica de la contratación 10 horas, que son los días 17 y 18. 2 sesiones, 2 mañanas completas, porque ya lo hicimos, salió muy bien, yo creo, estoy muy contento con cómo salió, la valoración fue muy buena, pero sí que los asistentes decían, hombre, si en vez de 5 dedicamos 2, en vez de 5 horas en un día dedicamos 2 sesiones, cada una de 5 horas, va a estar mucho mejor. Y es lo que he hecho. Ojalá que os guste. Muchísimas gracias. Estaba haciendo tiempo para ver si alguien es una táctica que uso, para ver si alguien hacía alguna pregunta más, ¿vale? Dice alguien, ¿los menores se pueden superar la cantidad de 15.000 euros por necesidades de desinfección? Vamos a ver. El artículo 118.1 establece un límite para los contratos menores. Ese límite, en este caso, servicios de desinfección, serían 15.000 euros, ¿vale? Ya sabéis, sin IVA y tal. Y ojo con el fraccionamiento, ¿eh? Ojo con el fraccionamiento. Luego, si sois entidades incluidas dentro del ámbito de la ley de ciencia, entidades como universidades, fundaciones universitarias, centros de investigación, centros de salud también de investigación, podréis acudir por la disposición adicional 54 a los 50.000 euros, ¿vale? Pero siempre que sean contratos relacionados con proyectos de investigación. O sea, aquí podríamos encuadrar quizás algunas medidas accesorias o adicionales en relación con ese concreto proyecto de investigación. Pero si no, no cabe superar esos 15.000 euros, ¿eh? Manuel, supongo que será Manuel, porque pone manual work, supongo que será Manuel, es broma. Alguien dice, ¿debería seguir suspendido? Perdón, José Alberto dice, ¿debería seguir suspendido un contrato si los nuevos protocolos sanitarios o similares hacen que no se puedan prestar? Esto es lo que he dicho yo antes. Es que te puede pasar tranquilamente que un contrato pueda seguir sin estar prestándose porque no se puede desarrollar en condiciones óptimas. Mi opinión personal a día de hoy es que debiera seguir suspendido. Esa es mi opinión. Claro, ¿sabéis lo que me preocupa? Que pase el estado de alarma y se siga sin prestar. Y siga suspendido. ¿Qué lo vais a tener suspendido? ¿2 años? Mi opinión personal, ¿qué es? De momento aguardar. O sea, esto va cambiando día a día. Un día nos dicen que la frontera se puede abrir el 1 de julio, y otros el 23. O sea, vamos a esperar. Tampoco hay que pedir a veces peras al olmo en el sentido de que a veces esto va cambiando día a día. Tanto los acuerdos de todo tipo como las leyes como las normas, ya estáis viendo por qué estamos aquí. O sea, para mí el estar aquí no es por capricho o gusto, de verdad que para mí me cuesta un esfuerzo y un tiempo, no solo aquí, sino el prepararlo. Y, por lo tanto, lo que os quiero decir es que tengáis calma porque el revuelto que se ha generado, yo creo que un poco indebidamente, pero bueno, tanto en la normativa como en otros aspectos, hace que pueda cambiar la interpretación. Yo, de momento, ¿qué haría? En resumen, yo lo que haría sería seguir manteniendo suspendido un tiempo, vamos a ver qué pasa. Y si veo que esto se alarga mucho más allá del estado de alarma, ya me preocuparía. Ya me preocuparía, digamos, si en la nueva normalidad no es posible prestarlo y quizás lo resolvería. O lo modificaría. O lo resolvería. Una de las dos. Dice también, ¿y si comunican el levantamiento pese a ello? Hombre, si comunican el levantamiento, vamos a ver. Es que las cosas o se levantan o no se levantan. Perdón por los juegos de palabras. Pero a lo que voy es a que o el levantamiento es total o no es levantamiento. O el contrato está suspendido o está suspendido totalmente o parcialmente. Pero lo que no puede ser es que se levante un contrato si no se puede seguir prestando.
Y esto también está pasando en las concesiones, que esto ya me ha ocurrido. Dice, no, levanto la suspensión de la concesión, pero, claro, ¿qué pasa? Que no puedes abrir. Entonces, o no puedes abrir como abrías antes, puedes abrir con 2 mesas. Restablecimiento del equilibrio económico y, si no, resolución. Hombre, está María Pilar Batet, qué bien, qué alegría. La verdad que es una profesional excelente. Os recomiendo su blog, ¿vale? Para que lo leáis. Ha publicado ahora hace poquito una cosa sobre el rolece que me ha parecido muy, muy ilustrativa y divertida. Ay, Alicia Rodríguez, veo que también estáis otra vez. Al final nos vamos, ¿verdad?, a conocer. Yuk Basora dice, en el caso que el impago en vez de al subcontratista sea a los trabajadores, ¿se puede retener una factura o el aval si se rescinde el contrato por este motivo? Hombre, si es a los trabajadores, habría que ir al artículo 201 y habría que ver si el pliego ha establecido como penalidad muy grave o penalidad propia de las condiciones de ejecución, es decir, del artículo 192, resumo otra vez, Primero habría que ir al artículo 201, de ahí habría que ir al artículo 192 y después habría que ir a las causas de resolución. Y efectivamente hay una previsión de resolución específica por impago de salarios a los trabajadores, ¿vale? Que está en el artículo 211 de la ley. Ahí se dice que pueden los sindicatos instar incluso la resolución del contrato. Esto a veces, ¿por qué se hace? Porque no hay mejor forma de estimular a un contratista cuando impaga los salarios que el propio sindicato, perdón por los contratistas que estáis oyendo, pero bueno, que no lo quiera oír, que pague a los trabajadores, ¿vale? Lo siento, pero lo tengo que decir, lo siento. Ya sé que hay muchas situaciones muy malas, ya sé que la Administración ha dejado de pagar también este periodo de pandemia y ha retrasado los pagos, ya sé, pero los trabajadores tienen que comer. No hay otra. Entonces, es decir, los sindicatos pueden instar la resolución del contrato y de esa manera, cuando se inicia la resolución, a veces el contratista paga ya directamente, ¿vale? La Administración puede también instar de oficio la resolución, pero no en todos los casos, solo en los casos en que el impago afecte a trabajadores que vengan de la subrogación, que sean subrogados, y afecte o lleve ya un 5% del precio de adjudicación acumulado. Pero ya sé que lo que me preguntas es otra cosa, ya lo sé, que es si se pueden retener pagos si hay impagos de facturas. La verdad es que la ley, si no recuerdo mal, solo lo regula en el artículo 130, en relación con el personal a subrogar. Si no, no. Sin embargo, yo extralegalmente, como queréis llamarlo, probablemente sí que me plantearía el iniciar un expediente de imposición de penalidad y probablemente yo me he llegado a plantear o he llevado a cabo también y ya requiere un estudio jurídico concreto de cada pliego, de cuándo está, de qué normativa se aplica, de si es un poder adjudicado por una administración pública, es una administración local. Sí que he retenido pagos en caso de impago de los trabajadores. Se puede llevar a cabo a través del secuestro de servicios, que es también lo que he hecho. A veces lo que haces es un secuestro de un servicio, asumes la posición como administración cuando ves que hay un impago total. O sea, yo lo primero que haría sería poner en conocimiento de la empresa y de la administración el impago. Después, lo que haría por parte de los trabajadores es decir si esta situación se va a mantener o no. Si podéis llegar a un acuerdo, no la liemos, a ver si nos vamos a quedar todos sin trabajo, ¿no? Y después ya lo que haría sería, en ese caso de que vea que no hay acuerdo, estimular una resolución del contrato o un secuestro o intervención por parte de la administración. Eso es lo que yo haría. Estoy respondiendo, entenderéis, como siempre, en directo. Es decir, que no tengo ni la ley aquí, ¿vale? O sea, solo tengo esta tableta que la tengo apagada. Dice alguien, ¿cabe hacer con un proveedor 2 contratos menores, uno de suministro y otro de servicios? Vamos a ver, depende si hay o no fraccionamiento del contrato, ¿vale? El fraccionamiento del contrato es cuando tú troceas, no tú, que ya deduzco que eres una empresa, sino cuando se trocean los contratos para evitar así sumar su importe y que tengan una publicidad, ¿vale? Una publicidad elevada. Es decir, ¿tú podrías hacer uno de suministros y uno de servicios de 1.000 euros cada uno? Sin ningún problema. ¿Tú podrías hacer uno de 15.000 euros de 14.999, como hace por ahí alguna entidad? 14.999. Yo nunca he hecho de 14.999, ni siquiera cuando soy contratista. ¿Puedes hacer uno de 14.999 de suministro y otro de 14.999 para la misma finalidad, para desarrollar en el mismo tiempo y para conseguir las mismas necesidades? Nunca, jamás. Habrá alguno que diga, ¿cómo? Ya no escucho más a Javier. ¿Por qué? Porque he oído que se ha suprimido por el Real Decreto Ley 3/2020 el artículo 118.3. ¿Cómo te quedas para ser un viernes? Conclusión. El artículo 118.3 antes decía que un proveedor no podría superar nunca la cifra de 15.000 euros. No se sabía si era por tipo de contrato, si era por objeto. Al final dicen, pues como no lo sabemos, lo suprimimos. Cosas inteligentes que se hacen en España.
Conclusión, a día de hoy sí es posible que un proveedor obtenga por parte de una administración e incluso por el mismo tipo de contrato, porque Manuel o Manuel pregunta, luego nos lo aclarará ya por curiosidad personal, lo que nos pregunta es si un proveedor puede recibir por suministros una cosa y por servicios otra. La respuesta indubitada sería en principio sí, salvo el tema del fraccionamiento. Ya sabéis que ahora el fraccionamiento hay además que ponerlo en el expediente. Tiene que haber un informe de no fraccionamiento, artículo 118.2, salvo que se produzca, digamos, el pago a través de anticipos de caja fija y sean menores de 5.000 euros esos anticipos de caja fija. En ese caso no hace falta ese informe. Pero, por cierto, que no haga falta el informe no quiere decir que se pueda fraccionar con anticipos de caja fija. En el curso que tenemos del estudio del contrato menor explicamos todo esto y mucho más en 5 horas. Bueno, a la publicidad la tengo que hacer, claro. Es que me va el caso. Tenemos el día 12. Bueno, Álvaro García, hombre, mi amigo Álvaro. José Alberto Beltrán dice, muchas gracias. Si, por ejemplo, en la comunidad no sé qué, se están levantando contratos, pero sin que conlleve dar prestaciones hasta el curso 2020-2021, entiendo que no se podría cobrar canon ni indemnizaciones en este caso. Tendría que ver el caso concreto, a ver qué prestaciones hay que hacer, porque, claro, si son prestaciones que tienen que ver con el curso, con un curso escolar y el curso escolar se ha acabado, claro, obviamente queda levantado, pero también es verdad que tú en condiciones normales en verano no realizarías un trabajo, entiendo, ¿no? Ahí hay que ver cada contrato qué prestaciones tiene. En principio, si el contrato no tiene prestaciones ni las tenía antes, bueno, pues se puede levantar y entiendo que no habría ningún condicionante jurídico. Dice Belén, a ver si casualidad es Belén Gómez de Extremadura, que la verdad que es una persona también bastante asidua tanto a este chat de estos vídeos como a los propios cursos que creo que participó la semana pasada, ¿verdad? En uno de ellos. Muchas gracias por participar. Dice, ¿estimas viable establecer en los contratos de un poder adjudicador diferente de administración pública una condición especial de ejecución para prever el establecimiento de estar al corriente de pagos con el objetivo de iniciar una prohibición de contratar para esa empresa en expedientes posteriores? Una condición especial de ejecución para prever el establecimiento de estar al corriente de pagos. ¿De pagos con quién? ¿Con la Seguridad Social? Con el objetivo de iniciar una prohibición de contratar para esa empresa en expedientes posteriores. Vale. Yo creo que lo que está planteando es que como una causa de prohibición de contratar puede ser que haya una condición, creo yo, tendría que repasar el artículo 71, Belén, repásate el artículo 71. Es decir, ella dice, hace 2 preguntas. Yo voy a responder a la primera y así me quedo más tranquilo. La primera es, ¿se puede establecer una condición especial de ejecución en el sentido de que es obligatorio estar al corriente de pagos con los subcontratistas? Yo creo que sí, no hay problema. Bueno, realmente está en la ley, con lo cual no haría ni falta. Pero bueno, si la quieres la puedes poner. A mí me gusta eso ponerlo en los propios pliegos, pero bueno, sí, lo puedes poner. Y de hecho así lo ligas con la infracción muy grave que le pondrías, ¿vale? Del artículo, si no recuerdo mal, 192. Luego, claro, puede aplicarse una prohibición de contratar en futuros contratos a quien incumplió esto. Tendría que repasar el artículo 71. Ya no sé si me atrevo. Bueno, lo voy a hacer a ver qué pasa. No sé si me seguís viendo. Pero el artículo 71 de la ley establece las causas de prohibición de contratar, ¿vale? Y una de ellas, creo que en el apartado 2, dice haber retirado indebidamente la proposición de candidatura, haber imposibilitado la adjudicación, esa no, haber dejado de formalizar el contrato, y aquí está la que creo que Belén decía. Es decir, efectivamente Belén, el artículo 71, 2c, mira, justo lo ha puesto ella, el artículo 71, 2c establece que si incumples una condición esencial, ¿vale?, puede abrirse un expediente de prohibición de contratar. Así que la respuesta a las 2 preguntas es sí. Vale, luego decía, sé que es demasiado específica la pregunta, pues ya la hemos respondido. Dice José Alberto, y por tanto se debería recurrir ya que va en contra del Real Decreto. Dice, se están levantando contratos pero sin conllevar dar prestaciones hasta el curso tal. Entiendo que no se podría cobrar canon ni indemnización en este caso y por tanto deberían recurrir ya que va en contra del Real Decreto. Habría que ver si realmente hay un levantamiento de una suspensión cuando procedería a seguir en suspensión. Yo creo que sí que sería una cuestión litigiosa. Bueno, pues dice, Manual Work, resulta que era Nerea Recalde, que precisamente conozco, le doy saludos, creo que es, ¿verdad?, de Vitoria. Pues bueno, 1 hora, Yo creo que al final 1 hora he estado aquí.
Espero que os haya sido de utilidad y si os parece, pues lo dejamos ya y ahora que nos dejan pasear y nos dejan meternos en la playa, los que tengáis suerte de estar, las personas que tengan suerte de estar en una de ellas, pues a disfrutar de un chapuzón. Y los que estáis aún en fase 0,5, fase 1 y tal, pues bueno, pues ya pasaréis a la fase 2 o inicial y todas esas cosas que dicen ahí en la televisión. Es broma. Muchísimas gracias por todo y perdón por los problemas técnicos iniciales y nos vemos si queréis en otro vídeo o en la plataforma de formación en contratación pública que está en mi propia página web y que espero que os guste mucho. Que vaya todo genial. Feliz fin de semana. Hasta pronto.